porque Dios es bueno y Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón y conoce nuestra necesidad. Y quizás muchos, es cierto lo que decía el hermano Luis, no tuvieron ese ejemplo, y eso lo vemos, y por eso a veces vemos los hogares tan carentes de todo, pero gloria a Dios que tenemos un Padre que nos enseña, que nos instruye, y que a través de su palabra, eso es lo bueno de estos eventos. Le comentaba yo eso a mi esposo, a veces tenemos tantas actividades, pero no nos preguntamos de todas esas actividades cuáles están causando un resultado positivo en las personas. Y qué lindo, qué bueno que Dios esté trabajando en sus vidas, qué lindo que Dios esté mostrando, enseñándonos y guiándonos a través de su palabra, y vamos a llegar ahí, amén. Esa es la meta de cada uno de nosotros, también como mujeres, el llegar a ese lugar en donde Dios nos quiere llevar para poder realizar cada parte de nuestra vida de la manera correcta. Así es que como los vemos llorar, expresarse, pedir perdón, eso es de varones, amén. Eso es de varones, porque es un corazón conforme al corazón de Dios. Yo me fui a dormir a la casa de mi hija, y mi yerno en la mañana nos despertó con un desayuno. Mire qué lindo, ¿ver? Porque eso es lo que Dios enseña, no es un machismo, no es un decir yo gobierno, pero lo hago de acuerdo al concepto del mundo que enseña ese tipo de autoridad, sino al contrario, un tipo de liderazgo en el que como líder usted pueda dirigir, pueda guiar y tenga su ayuda al lado, que está ahí para apoyarlo en todos los planes que van a llevar a la victoria que Dios ha prometido. Así es que denle el aplauso con todo su corazón a nuestro Dios, porque Él es bueno. Qué lindo, yo me gozo, les digo, Señor, más noches. Llega a las 2:30 de la mañana y se levanta tan temprano haciendo eso, viene de Dios, amén. Ahí se ve la bendición de Dios, amén. Ahí se ve la bendición de Dios. Así es que en esta tarde vamos a continuar aprendiendo acerca de nuestro compromiso como hijos de Dios, como parte del reino. Vamos a continuar hablando acerca de nuestra misión. ¿Cuántos recuerdan la misión de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo? Digan así fuerte. ¿Cuál es nuestro compromiso como discípulos de Jesucristo? A ser discípulos, exactamente. Hemos sido llamados ¿a qué, hermanos? A multiplicarnos. Jesús nos dejó en esta tierra, y todos como iglesia en común tenemos que tener una definición de cuál es el propósito de la iglesia. Todos unidos, porque cuando dice la palabra la casa no está unida, no puede prevalecer. Entonces, un solo concepto acerca de nuestra misión como iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hacer discípulos, amén, alcanzar a los perdidos. Ese es el propósito de la iglesia. Entre muchas otras cosas que suceden, el propósito inicial de la iglesia es alcanzar a los perdidos, y número 2, ya que los alcanzamos aquí dentro, ayudarlos a madurar, ayudar a que su carácter cristiano crezca cada día más. Alcanzamos los perdidos y maduramos los creyentes. Ese es el propósito de la iglesia, y fuera de eso no hay nada. Jesús vino a hacer una labor, Él ascendió, y nosotros somos su extensión en esta tierra. Levante sus manos y diga: yo soy sus manos, soy sus pies, y lo más importante, soy su boca. La palabra tiene poder, y Él nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Toda esa gente extraviada que no sabe que hay un Padre que los ha creado, que los ama y que va a regresar, nosotros estamos encargados de ir y compartirlo. Amén. Quiero compartir este versículo con ustedes porque se los he dicho varias veces, pero a veces si no lo leemos pensamos quizás no es real, quizás es una idea humana. Quiero que vayamos ahí a Ezequiel 3:18 para que podamos ver con más claridad nuestra responsabilidad.
Ezequiel 3:18. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Le voy a dar un poco de tiempo. Sé que no es un libro muy fácil de encontrar, así es que tome su tiempo, porque quiero que usted se dé cuenta que ahí está escrito Ezequiel 3:18. Cuando ya todos lo tengan, digan amén. Ezequiel 3:18. Ahí está, hermanos, entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentran. Está después de Lamentaciones. Ok, amén. Amén. Entre Génesis y Apocalipsis. Ok, dice ahí la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice ese versículo. Dice Dios mismo hablando a nuestra vida. Dice, cuando yo diga al impío, o sea, a la persona que está en pecado, a la persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, dice, cuando yo le diga al impío, vas a morir, si tú no le adviertes, escucha esto. ¿Cómo sabemos que Dios le ha dicho al impío que va a morir? Tenemos que ir despacio. ¿Cómo lo sabemos? Que Dios ha dado un juicio en contra del pecador, porque está escrito en la palabra. En la palabra claramente encontramos la voluntad de Dios. Dios hablando y diciendo, si tú haces estas cosas, te voy a bendecir y vas a vivir. Si haces estas cosas, vas a morir. O sea, el pecado trae a nuestra vida muerte, y nosotros lo sabemos porque tenemos la palabra de Dios. Recuerda que yo le he dicho muchas veces que cuando nosotros lleguemos a ese día en el que nos vamos a encontrar frente a frente, cara a cara con Dios, y nos va a tocar ser juzgados, recuerda que yo le he dicho siempre, ¿qué es lo que nos va a juzgar en aquel día? La palabra de Dios. Dice que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. Nosotros como humanos tendemos a cambiar de opinión fácilmente. A veces fallamos en ciertas cosas. Mire, este acto que hizo el hermano Luis es un acto de valentía. Amén. Nosotros lo vemos llorar, pero eso es tener valor, aceptar cuando cometes un error, aceptar tus errores. Como humanos es muy difícil que aceptemos nuestros errores. Si somos cachados en algo que hacemos equivocado, lo que hacemos es poner mil excusas para poder nosotros defendernos y seguir diciendo, no es verdad, yo no estoy equivocada. Y hacemos eso con los seres humanos, y a veces, hermano, ganamos las peleas, aunque no tengamos la razón. Pero ¿qué es lo que sucede con Dios? No es así. Nosotros podríamos llegar a ese momento en el que vamos a estar frente a frente, cara a cara con Dios, y nosotros sacar nuestras excusas. Un ejemplo, que Dios diga, ¿sabes qué? Yo te mandé cómo debías vivir la vida. Primer lugar, lo más fácil, lo más esencial, el primer mandamiento, el primer mandato, ¿cuál es? Amarás a Dios. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Eso quiere decir por encima de todo, de todo. Y nos marca con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y en ese fallamos. Porque si amáramos a Dios con todo, sería nuestra prioridad. O sea, todos los días de nuestra vida, cada segundo. No habría nada que se te interpusiera antes que Dios. Y toda nuestra vida reflejaría el amor, porque lo dice la palabra. Si tú me amas, vas a obedecer. Porque es fácil expresar con nuestros labios, yo amo a Dios, pero no es lo mismo mostrar con nuestras acciones. Que nuestras acciones y nuestra forma de vida reflejen que amamos a Dios, que es una prioridad. ¿Qué es tener algo por prioridad? ¿Qué es lo más importante de todo? Entonces nunca habría, yo no puedo obedecer a Dios porque tengo esto que hacer. Yo no puedo obedecer a Dios porque esto está primero. No puedo servir a Dios porque tengo que, y todas las cosas con las que reemplazamos nuestra prioridad son terrenales. Dese cuenta de eso. Todo lo que reemplazamos, con lo que reemplazamos nuestra prioridad, que es Dios, es temporal. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros deseos, absolutamente todo lo que usamos para reemplazar a Dios es temporal. Entonces, frente a Dios, oye,
el primer mandamiento no lo cumpliste. No, Señor, es que sabes, yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo pensé que era diferente, pero tenías la palabra, está escrito. Yo no sabía de qué manera podía probar que te amaba, pero ahí está escrito: el que me ama obedece mi palabra. Es que, Señor, yo no sabía que tenía que perdonar porque me han herido tanto, pero está escrito: si no perdonas, tampoco yo te voy a perdonar a ti. Entonces, en aquel día no va a haber justificación que valga. Dice que en aquel día nadie, absolutamente nadie, va a ser pasado por inocente. Nadie va a poder decir yo no, porque a todos en algún momento de nuestra vida Dios nos dio la oportunidad de conocer la verdad. No fue opción de Dios, fue opción nuestra si abrazábamos esa verdad o la tomábamos como cualquier otra que llega a nuestra vida. Entonces, en aquel día lo único que va a juzgarnos es la palabra, y ahí está escrito todo. Por eso dice: cuando yo diga al impío, nosotros como conocedores de la palabra sabemos. Mire, tome un segundo y piense. Solo sus amistades cercanas, incluso solo su familia. ¿Cuántas personas en su familia cree usted que Dios le ha dado un edicto de muerte porque viven en desobediencia? ¿A cuántas de ellas, solo las cercanas, el día de hoy, si hoy Dios le llamara a su presencia, usted sabe que estaría condenado a una muerte eterna lejos de Él? ¿Cuántas? Dios lo ha dejado escrito. Dios ha hablado, y con Dios, hermanos, no es como hacemos con los hombres. A Dios no lo vamos a poder manipular, a Dios no lo vamos a poder hacer sentir mal, porque está escrito, y todo lo que Dios habla es para bendición. Todo lo que Dios nos enseña es para bendición. Entonces dice: cuando yo le diga al impío, ciertamente morirás, si tú no le adviertes, tú ya sabes que alguien está condenado a una muerte eterna lejos de Cristo por la forma en la que vive, porque su prioridad, su número uno, no es Dios en su vida. Y dice: y tú no le adviertes, si tú no le hablas para advertirle al impío de su mal camino, hay una razón por la que tú le vas a hablar a esa persona, por la que tú le vas a advertir. ¿Por qué? Porque sabes que el camino que ahorita está llevando parece bueno. Él piensa que es bueno, pero dice la palabra: pero su fin es camino de muerte. Dice: y si tú no le adviertes, ¿por qué? Para que viva. O sea, esto es por lo que nosotros predicamos el evangelio, porque queremos que esa persona que está caminando por un camino que le parece bueno, en el que ahorita está contento, está disfrutando, pero sabemos, porque la palabra lo dice, que su fin es muerte. Si nosotros no le advertimos para que viva, fíjese la buena noticia, para que viva, para que cambie su destino. O sea, a nosotros nos gusta recibir buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sobre todo cuando esas buenas noticias nos benefician, ¿no? A veces son buenas noticias que, bueno, algo bueno pasó a otra persona, pero cuando el beneficio es directo, nos encanta recibir buenas noticias. Y cuando conocemos una buena noticia, ¿qué hacemos? La esparcimos, ¿verdad? Por ejemplo, apenas veía que vivimos en el país de las demandas, ¿verdad? Aquí todo es demanda. Y veía que los usuarios de Facebook, hay una demanda que se ha entablado en contra de Facebook. Y entonces las personas que tuvieron cuenta de determinado tiempo a determinado tiempo pueden calificar para que cuando eso se cierre, pues les den un reembolso, les manden un poco de dinero de la cantidad por la que se ha demandado esto. Quizás usted nunca ha llenado esos formularios porque a veces llegan del teléfono, del banco, y usted dice: ¿qué me va a tocar a mí? O eso no es cierto. Una vez yo hice eso de un banco y me llegaron $35. Era poco dinero, pero nadie me lo iba a regalar, ¿verdad? Eso era una buena noticia.
Y cuando algo así llega, usted empieza a enviarle a todas las personas que conoce, ¿no? A ver si le toca un poquito. Entonces, esas son buenas noticias. Buenas noticias acerca de la vida eterna, yo creo que sobrepasa todo. Si tú sabes que alguien está caminando hacia un destino eterno equivocado, que tú no desearías para nadie porque conoces cuál es el destino a través de la palabra. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es ese destino alejado de Jesús? Lo conocemos, ¿verdad? Porque sabemos que hay más allá de la muerte. La Biblia nos habla acerca de eso. Jesucristo abrió el telón y nos dejó mirar qué pasa después que partimos de esta tierra, en donde todo el mundo vive afanado y como si nunca fuera a acabar, pero no es así. Cuando nosotros terminamos nuestros años, nuestro propósito en esta tierra, empieza lo bueno, empieza la eternidad. Y conocemos a través de la palabra los dos destinos. ¿Cuántos lo conocen? No nos dejamos llevar por el mundo, ¿verdad? El concepto del mundo. ¿Cuál es el concepto del mundo? Todo el que se murió se va al cielo, ¿no? Siempre dicen eso, ¿verdad? Ya se fue a descansar con Dios. O sea, en la tierra no quiso nada con Dios, pero mágicamente al morir se fue a descansar con Dios. Y así piensa el mundo. Toda persona que fallece es que ya Dios se lo llevó, ya se fue con Cristo, ya está descansando con el Señor. Ese es el concepto del mundo, ¿verdad? Pero en aquel día el concepto del mundo no es el que nos va a juzgar. ¿Qué es lo que nos va a juzgar? La palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo aquel cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Verdad que no son inventos? Está escrito en la palabra. Oh, pero un Dios de amor no es capaz. Es que ese Dios de amor nos habla en vida, y en vida nos está mostrando, y en vida nos está llamando, y en vida está continuamente atrayendo nuestro corazón. Nadie puede decir qué Dios tan perverso, ¿cómo nos va a mandar al lago de fuego? Él no nos envía a ese lugar. Nosotros decidimos hacia dónde queremos ir. Ese lugar es real, que arde con fuego y azufre, dice la palabra, donde el gusano nunca muere, donde el crujir de dientes es continuo. Ese lugar de tormento es real, y todo aquel en esta tierra que no viva conforme a la voluntad de Dios está destinado a ir a ese lugar. Está eligiendo ir a ese lugar. Y aunque nos duela tanto, y quizás sea nuestra abuelita la más querida, nuestros padres, nuestros hermanos, si no se arrepienten, si no aceptan a Jesucristo y lo hacen Señor de su vida y viven con temor de Dios en esta tierra, cumpliendo su voluntad, van a ir a terminar a ese lugar. Está escrito. Entonces, ¿qué cree, hermano? Dios nos tiene a nosotros en esta tierra para evitar que eso suceda. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Para eso existe la iglesia. Porque si no, entonces Jesús vino, dio la vida para salvarnos y nos hubiera dejado vivir cada uno como quisiera hasta el día de nuestra partida. Pero hay un propósito en nuestra vida, el propósito de nuestra existencia. Y si nosotros en esta tierra cumplimos tantas metas, tantas cosas, que yo no estoy diciendo están mal, no se puede vivir sin metas tampoco, porque los propósitos, las metas son las que nos levantan cada día y nos impulsan a seguir adelante, a seguir trabajando. Pero tenemos una prioridad antes que todas las otras cosas, y nosotros somos la extensión de Jesús. Nosotros estamos encargados. Leímos la semana pasada, ¿quién les va a hablar? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a acercarse a Dios? ¿Cómo van a apartarse de esa vida eterna en condenación si no hay quien les predique? Y ahora levante su mano y diga, para eso estoy yo. Dígalo confiado, hermano. Dígalo confiado, y aunque no lo esté haciendo, dígalo por fe, para eso estoy yo. Para compartir. Mira lo que dice aquí la palabra.
dice, si tú no le adviertes de su mal camino para que pueda vivir, dice, ese impío va a morir por su iniquidad. Pero yo, dice ahí la escritura, demandaré su sangre de tu mano. Y yo, ¿por qué, Señor? ¿Y yo qué hice? ¿Se da cuenta? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios va a demandar la sangre del impío de nuestra mano. Si esa persona estuvo cerca de nosotros, Dios nos dio la oportunidad y nosotros no fuimos capaces de compartirle la palabra. Entonces en el 19 dice, en cambio, esa es buena noticia para también nosotros, en cambio, porque quizás nos sentimos ya condenados, Señor, entonces yo soy culpable de todos los impíos que viven a mi alrededor y que sé que van a ser condenados y que no quieren cambiar de vida. Miren la responsabilidad que Dios nos da. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal, o sea, si tú le hablas que hay un Dios, si tú le hablas que hay una palabra escrita, si tú le hablas que hay una diferente forma de vida, dice, si tú le adviertes que debe apartarse del mal, pero no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado. Pero miren lo que dice aquí. Pero tú no serás culpable de nada. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Porque así cuando lo habla, de pronto sentimos como que algo pesado nos cae encima, una carga. Yo soy culpable si no le hablo a esa persona, pero si yo le hablo y esa persona no quiere cambiar de vida, él morirá por su pecado, pero yo soy libre de esa sangre. ¿Verdad que Dios es justo? ¿Verdad que es justo? Es lo que encontramos a través de su palabra. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados porque no sé si va a aceptar, porque no sé si va a querer. Esta persona no quiere nada con Cristo. ¿Qué va a querer? Mira su forma de vida. Nosotros, nuestra responsabilidad es hablar. Ahora tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Usted no lo va a hacer de la misma manera con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, a como lo va a hacer con sus hijos, como lo va a hacer con su esposo, como lo va a hacer con su esposa. Porque a veces, por ejemplo, con nuestros hijos decimos que ellos decidan, pero a los padres, ¿para qué los puso el Señor? Para instruirlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es una forma en la que tú estás siendo liberada de esa sangre cuando tú los estás instruyendo. Al joven dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, acuérdate. ¿Y de qué se va a acordar? De lo que sus padres se encargaron de instruirlos desde pequeños. Un adulto, o sea, ya la cosa cambia, ¿no? Ya si su hijo se hace un mayor de edad y ya no vive con usted y usted no tiene ningún control sobre él y usted le enseñó, usted es libre de esa sangre, cumplió su trabajo. Pero a cada uno de nosotros Dios nos va a demandar. Entonces, en nuestro empleo, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos, tenemos una responsabilidad y no podemos cegarnos y decir, yo de verdad traigo una carga con mis vecinos, no son gente fácil, pero sé que tengo que predicar la palabra, porque algún día cuando esté frente a Cristo va a tomar en cuenta. Y usted está todos los días buscando y cómo, y qué tal que voy acercando y me sueltan ahí el castolazo porque escucha gritos, golpes. O sea, es algo duro, hermano, pero nos lo han cargado. Y cuando nosotros oramos, buscamos la alianza de Dios, va a llegar el momento en el que Dios nos va a dar la oportunidad de hacerlo en cualquier lugar donde nosotros nos movamos. No preocupados por si lo va a aceptar o no, porque ya eso es cosa de ellos. Dios no obliga a nadie, pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad como hijos del reino. Entonces, esta palabra es importante. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:34. Vaya ahí a Marcos 8:34. Ciertas verdades que tienen que estar presentes en nuestra vida como hijos de Dios. Marcos 8:34. Amén. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno
quiere venir en pos de mí, quiere seguirme. Mira, escucha, esta palabra es para todos los discípulos, porque dijimos que un discípulo de Cristo, ¿qué es? Un seguidor, alguien que lo sigue, ese es su discípulo. Si alguno quiere seguirme, nos dice aquí, nos da una advertencia. Si alguno quiere seguirme, ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Esa es la primera cosa que nosotros hacemos cuando llegamos al Evangelio, cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, parte del reino. Jesús nos dice, ahora te vas a negar a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, porque el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra en nuestra vida. Dice, no te conformes a este mundo. O sea, nosotros antes de venir a Cristo nos vivíamos dominados por nuestros pensamientos, por nuestros deseos. Lo que nosotros creíamos esa era nuestra ley y bajo esa vivíamos. Pero cuando venimos a Cristo, dice, ahora que tú eres parte del reino, discípulo de Jesús, deja que Dios renueve tus pensamientos. ¿Cómo los renueva? Quita lo viejo y trae lo nuevo. Quita nuestros deseos y trae los suyos. Y dice que lo hace a través del Espíritu Santo. Y eso es algo importante. Nosotros, en este trabajo que Dios nos ha dejado, no estamos solos. Diga así, no estamos solos. Porque a veces nos sentimos solos. A veces pensamos es en mis fuerzas. No estamos solos. Dice la palabra que nosotros íbamos a recibir poder. ¿Sí recuerdan? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre nuestra vida, dice, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ti, y entonces vas a poder cumplir la misión de todo discípulo. Y entonces dice, me serás testigo. ¿Para qué nos da poder el Espíritu Santo? Para ser testigos, para cumplir la misión como iglesia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos capacita, Él nos guía, Él nos da la fuerza. Él hace todo lo que nuestro interior necesita, nuestro espíritu, el estado en el que debe de estar, para poder compartir a otros lo que Jesús hizo en nuestras vidas y lo que quiere hacer en la de ellos. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros y su labor es darnos poder para ser testigos, para ser discípulos. Entonces dice aquí la palabra, tienes que negarte a ti mismo, y la segunda cosa, y tomar tu cruz. ¿Qué representa la cruz? El Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. Porque a veces pensamos, es que tomar la cruz, o sea, es demasiado pesado. Es que tomar la cruz, pero en sí lo que estamos es aceptando el Evangelio. Lo que sí estamos reconociendo la obra poderosa de Jesús, que vino a hacer por cada uno de nosotros y que nos puede transformar la historia y puede también cambiar la vida de los demás. Toma tu cruz cada día, toma todos los días mi palabra, toma todos los días mis pensamientos, toma todos los días mis deseos. Y aún dice la palabra, mi yugo es fácil, o sea, no es algo gravoso. Mi carga, dice, es ligera. O sea, el trabajo que Dios nos ha dejado no es una carga pesada. A veces se nos hace pesada porque la queremos hacer solos, pero Dios está con nosotros. Él ha dado promesa de estar con nosotros. Marcos 8:38, allá abajito. Le voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice, delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Mire, todo esto Dios está hablándolo a nuestra vida para darnos ánimo, hermanos. Y yo sé que no es fácil, porque quizás por largo tiempo nos desviamos y por largo tiempo ignoramos el propósito verdadero para lo que existe en la iglesia. Siento que llegó un tiempo en el que llegamos y estuvimos creciendo en carácter cristiano, alimentándonos demasiado, pero como que todo lo absorbimos para nosotros y nos olvidamos del propósito de alcanzar gente. Nos olvidamos de hacer discípulos. Y entonces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Porque no estamos haciendo el trabajo, porque no estamos evangelizando,
no estamos compartiendo las buenas noticias. Y muchas veces estamos estancados en personas, y yo lo hablo por mí primeramente, personas que por años conocen ya el evangelio. Estamos sobre esas personas que vengan a la iglesia, gente de doble ánimo, gente que no se ha comprometido con Dios. Y sobre esas personas, ven a la iglesia, cuando hay un mundo allá afuera, cuando hay millones de personas perdidas y que necesitan escuchar las buenas noticias y que están en necesidad de ellas. Y si como iglesia no estamos haciendo el trabajo, si no estamos cumpliendo el propósito para lo que existimos, estamos fallando, hermanos. Estamos fallando. La iglesia nunca debe olvidar el propósito para que Dios la formó, para que nos tiene aquí. Es cierto, muchísimas otras cosas suceden en medio nuestro. Convivimos, nos conocemos, tenemos un lugar a donde llegar, tenemos un lugar donde cuidan de nosotros. ¿Saben que las encuestas dentro del pueblo cristiano, cuando se realizan encuestas y le preguntan a la gente la razón por la que la iglesia existe, si usted se va a las encuestas, 90% de las personas cree que la iglesia existe para que cuiden de mí, para que oren por mí, para que vean que yo y mi familia estemos bien. Y ese es el pensamiento, y es parte de, pero en sí la iglesia existe para alcanzar a los perdidos, para predicar el evangelio. Entonces por eso a veces nos dañamos sentimentalmente, porque no me saludan, no me llaman, no me visitan, y pensamos que eso es la iglesia y que eso es el evangelio. Pero los discípulos de Jesús, los apóstoles de Cristo, nunca estaban encerrados en esos pensamientos. ¿Qué era lo que ellos hacían todos los días que se levantaban? Jesús les dio ejemplo. ¿Qué hacían? Levantándose hacia afuera a llevar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a decirle a los pobres que no tienen por qué seguir llorando, que hay algo bueno que ha llegado a la tierra. Ese era el trabajo todos los días. Dice, si ustedes que están delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, dice, no se avergüencen de mí ni de mis palabras, porque si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Si nosotros nos da vergüenza compartir, dice que va a llegar un día en el que Él también se va a avergonzar de nosotros. Él también va a sentir vergüenza de nosotros. Y quizás en ese momento, es que Señor, es que tú no me entiendes, es que no sabes lo que es vivir en este mundo. Pero por eso, intencionalmente, Jesús vino a esta tierra. Y dice la palabra que como sumo sacerdote se compadece de nosotros, porque no hay nada que nosotros experimentemos que Él no lo haya vivido. Él vivió soledad, Él vivió enfermedad, Él sabía y sabe lo que es la traición, Él vivió pobreza. O sea, ¿qué podemos decir? Tú no sabes, Señor, tú no sabes lo que es que se burlen de ti. ¿Cuántos han pensado eso? Me da vergüenza porque la gente se burla. ¿Y de Jesús? Hermanos, imagínense, o sea, nosotros somos humanos con tantas debilidades y con limitaciones. O sea, no nos podemos comparar con quién es Dios. Imagínense Jesús, porque a veces alguien se burla de usted y usted, como los discípulos de Cristo, señoras, que descienda el fuego del cielo y los consuma. Pero fíjese, Jesús, todopoderoso, en la cruz del Calvario, con todo el poder, Él había creado todo. ¿Usted ha leído cuando dice que Él reprende los vientos se calman? El mar, o sea, algo tan bravísimo, Él tiene control sobre eso. Él había creado todo. A los que estaban allá abajo burlándose de Él les podía quitar la vida en un segundo. Él podía bajarse de la cruz. O sea, para Él resucitaba muertos. Para Él no hay imposibles. Y Él en ese lugar con un dominio propio. La gente burlándose. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros.
O sea, a veces de nosotros se burlan de ciertas cosas, pero Jesús, o sea, no había nada porque Él había creado todo y tenía el poder para hacerlo. Y por amor a nosotros permaneció en esa cruz. Y verdad que no le importaba lo que la gente decía. No le importó que lo humillaran, lo escupieran. Y nosotros que no pagamos, que somos culpables, que pecamos, que fallamos todo el tiempo. Y vivimos encerrados en nuestros sentimientos. Y somos guiados por nuestras emociones. Y de todo lloramos y de todo nos ofendemos. Y por cualquier cosa ya no queremos servirle, ya no queremos ir a la iglesia. Pero volteamos a ver para allá. Él ha pasado todo y cada una de las pruebas que nosotros pasamos. Por eso dice la palabra que Él nos comprende, porque Él ya estuvo aquí, ya lo vivió y Él pudo superarlo. Él es Dios y Él dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy no nos voy a dejar solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda, que nos da la fuerza. Entonces, hermanos, nos levantamos con fuerza, el punto, y predicamos la palabra. ¿Ven? Esa es nuestra responsabilidad. Cuando estamos frente a alguien y es que me da pena, es que no me va a escuchar, es que no va a responder, recuerde estas palabras. Primero, es mi responsabilidad como hijo del reino, como discípulo de Cristo. Es mi misión en esta tierra. Es mi trabajo que debo hacer todos los días. Y no debo avergonzarme. Porque lo que Dios ofrece son buenas noticias. Buenas noticias para el quebrantado, buenas noticias para el cautivo, buenas noticias para el que está en soledad, buenas noticias para el pobre, buenas noticias para el que tiene el corazón roto. Todo está ahí, absolutamente todo. Y Dios lo ofrece. Y lo mejor de todo, ¿cómo lo ofrece, hermanos? Gratis, gratuitamente. La gente en esta tierra gasta todo lo que tiene, sus recursos, su dinero, su tiempo, se desgasta buscando solución a sus problemas, cuando Cristo lo ofrece, y lo ofrece gratuitamente. ¿Y quiénes son los encargados, los embajadores?